Capítulo 22. De los actos internos. Los actos se distinguen en externos e internos. Los actos externos son los que tienen relación con algún objeto sensible, y son moralmente buenos o malos, según la naturaleza del principio del que proceden. Aquí solo quiero hablar de los actos internos, de aquellas energías del alma por las que se vuelve interiormente hacia algunos objetos y se aparta de otros. Si durante mi aplicación a Dios formara la voluntad de cambiar la naturaleza de mi acto, con ello me alejo de Dios y me vuelvo hacia los objetos creados, y eso en mayor o menor grado según la fuerza del acto. Y si, cuando estoy vuelto hacia la criatura, quisiera volver a Dios, necesariamente debo formar un acto con este fin, y cuanto más perfecto sea este acto, más completa es la conversión. Hasta que la conversión se perfeccione, son necesarios muchos actos reiterados, porque generalmente es progresiva, aunque en algunos casos es casi instantánea. Mi acto, sin embargo, debe consistir en un continuo volverse hacia Dios, un ejercicio de cada facultad y poder del alma puramente para Él, de acuerdo con las instrucciones del Hijo del Eclesiástico. Reúne todas las mociones de tu corazón en la santidad de Dios, y con el ejemplo de David, guardaré toda mi fuerza para ti, Salmos 58:10, lo cual se hace volviendo a entrar seriamente en uno mismo. Como dice Isaías, vuelve a tu corazón, Isaías 46:8, porque nos hemos desviado de nuestro corazón por el pecado, y es solo nuestro corazón lo que Dios requiere. Hijo mío, dame tu corazón, y observe tu ojo mis caminos. Proverbios 23:26. Dar el corazón a Dios es tener toda la energía eterna del alma siempre centrada en Él, para que seamos conformes a su voluntad. Debemos, por tanto, continuar invariablemente volver a Dios desde nuestra primera solicitud a Él. Pero siendo el alma débil e inestable, y acostumbrada a volverse hacia los objetos externos, es por consiguiente propensa a la disipación. Este mal, sin embargo, será contrarrestado si el alma, al percibir la aberración, por un puro acto de retorno a Dios, se repone instantáneamente en él, y este acto subsiste mientras dura la conversión por la poderosa influencia de un simple y no fingido retorno a Dios, y como muchos actos reiterados forman un hábito, el alma contrae el hábito de la conversión, y aquel acto que antes era interrumpido y distinto se hace continuo. El alma no debe, pues, inquietarse por formar un acto que ya existe y que, de hecho, no puede intentar formar sin dificultad y coacción, incluso se encuentra con que se la aparta de su estado propio con el pretexto de buscar lo que en realidad está adquirido, puesto que el hábito ya está formado y se confirma en la conversión habitual y en el amor habitual. Es buscar un acto con la ayuda de muchos, en lugar de continuar unido a Dios por un simple acto. Podemos observar que a veces formamos con facilidad muchos actos distintos aunque simples, lo que demuestra que nos hemos extraviado, y que volvemos a entrar en nuestro corazón después de habernos apartado de él. Sin embargo, cuando hemos vuelto a entrar debemos permanecer allí en paz. Erramos, pues, al suponer que no formamos actos, los formamos continuamente, pero deben ser en su naturaleza conformes al grado de nuestro adelanto espiritual. La mayor dificultad con la mayoría de las personas espirituales se debe a que no comprenden claramente esta cuestión. Ahora bien, algunos actos son transitorios y distintos, otros son continuos, y además, algunos son directos y otros reflejos. No todos pueden formar los primeros, ni todos están en estado de formar los últimos. Los primeros se adaptan a los que se han desviado, y que requieren un esfuerzo distinguible, proporcionado al grado de su desviación, que, si es en considerable, un acto de la clase más simple es suficiente. Por acto continuo se entiende aquel por el cual el alma se vuelve completamente hacia Dios en una tendencia directa, que subsiste siempre, y que no se renueva a menos que haya sido interrumpida. El alma así convertida está en la caridad, y permanece en ella, y el que habita en el amor, habita en Dios, 1 de Juan 4:16. El alma entonces, por así decirlo, existe y se vuelve a colocar en este acto habitual, pero libre de pereza o torpeza, porque todavía subsiste un acto no interrumpido, que es un dulce hundimiento en la deidad, cuya atracción se hace cada vez más poderosa. Y al seguir esta potente atracción, el alma presiona más lejos, y se hunde cada vez más profundamente, en el océano del amor divino, manteniendo una actividad infinitamente más poderosa, vigorosa y eficaz que la que sirvió para lograr su primer retorno. Ahora bien, el alma que es así profunda y vigorosamente activa, estando enteramente entregada a Dios, no percibe su actividad, porque es directa y no refleja, y esta es la causa por la que algunos, que no se expresan debidamente, dicen que no actúan en absoluto, pero es un error, porque nunca fueron más verdadera o noblemente activos, más bien deberían decir que no distinguieron sus actos que no actuaron. Admito que no actúan por sí mismos, pero son atraídos y siguen la atracción. El amor es el peso que los hunde en Dios, como en un mar infinito, donde descienden con una rapidez inconcebible de una profundidad a otra. Es, pues, impropio decir que no formamos actos. Todos formamos actos, pero la manera de formarlos no es igual en todos.
La causa del error es esta: todos los que saben que deben actuar desean actuar de manera distinguible y perceptible. Pero esto no puede ser. Los actos distintos y sensibles son para los principiantes, y los actos de naturaleza superior para los que se encuentran en un estado más avanzado. Detenerse en los primeros, que son débiles y de poco provecho, es privarse de los segundos, y además, intentar los segundos sin haber pasado por los primeros es un error no menos considerable. Todas las cosas deben hacerse a su tiempo. Cada estado tiene su comienzo, su progreso y su consumación, y es un infeliz error detenerse en el comienzo. No hay más arte que el que tiene su progreso, y al principio debemos trabajar con diligencia y fatiga, pero al fin recogeremos la cosecha de nuestra industria. Cuando el navío está en el puerto, los marineros se ven obligados a esforzarse con todas sus fuerzas para sacarlo de allí y hacerse a la mar, pero al fin lo viran con la facilidad que les place. Del mismo modo, mientras el alma permanece en el pecado y en los enredos de las criaturas, se requieren esfuerzos muy frecuentes y enérgicos para lograr su libertad. Las cuerdas que la retienen deben ser desatadas, y entonces, mediante esfuerzos fuertes y vigorosos, se recoge en sí misma, alejándose gradualmente del antiguo puerto, y al dejarlo a distancia se dirige hacia el interior, el puerto al que desea dirigirse. Cuando la nave está así virada, en la medida en que avanza sobre el mar, deja atrás la tierra, y cuanto más se aleja del antiguo puerto, menos dificultad y trabajo se requiere para hacerla avanzar. Al final comienza a navegar dulcemente y ahora avanza tan rápidamente en su curso que los remos que se han vuelto inútiles se dejan a un lado. ¿En qué se emplea ahora el piloto? Se contenta con desplegar las velas y sujetar el timón. Extender las velas es ponerse ante Dios en oración de sencilla exposición, para que su espíritu actúe sobre nosotros. Sostener el timón es impedir que nuestro corazón se desvíe del verdadero rumbo, recordándolo suavemente y guiándolo con firmeza a los dictados del Espíritu Santo, que poco a poco van ganando posesión y dominio del corazón, como el viento llena poco a poco las velas e impulsa la nave. Cuando los vientos son favorables, el piloto y los marineros descansan de sus trabajos, y el barco se desliza rápidamente sin su esfuerzo, y cuando descansan de este modo y dejan el barco al viento, hacen más camino en una hora que el que habían hecho en mucho tiempo con todos sus esfuerzos anteriores. Si incluso ahora intentaran usar el remo, no solo se fatigarían, sino que retrasarían el barco con sus trabajos inoportunos. Este es el modo de obrar que debemos seguir interiormente. En efecto, nos hará avanzar en poco tiempo, por el impulso divino, infinitamente más lejos que una vida entera gastada en reiterados actos de esfuerzo propio, y quien quiera tomar este camino lo encontrará más fácil que cualquier otro. Si el viento es contrario y sopla una tempestad, debemos echar el ancla para retener la nave. Nuestra ancla es una firme confianza y esperanza en nuestro Dios, esperando pacientemente que se apacigüe la tempestad y vuelva un vendaval favorable. Como David esperó pacientemente al Señor, y él se inclinó hacia él y escuchó su clamor. Salmos 41. Debemos, pues, resignarnos al Espíritu de Dios, entregándonos por entero a su divina guía.